Cordero de Dios, porque es a través de ti que el ser humano, todo hombre, toda mujer que cree en Jesús, tiene acceso a la presencia de nuestro Dios. Te pedimos tu ayuda para recibir con corazón bueno o receptivo esta palabra que solamente nos la darás para nuestra bendición. Gracias en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bien, hoy inicia una serie nueva. Esta serie la he titulado con signos de interrogación. ¿Hasta cuándo me creerán? Para los que no pusieron atención, se los vuelvo a repetir. Esta serie que inicia hoy y que va a ser de mucha bendición, te va a sacar de tu pobreza y te va a llevar a la prosperidad. Yo sé lo que te digo, es lo que Dios puso en mi corazón. Si tú la recibes, vas a vivir lo que te voy a empezar a enseñar a partir de hoy de parte de Dios. Y esto me incluye a mí, desde luego, también. Para quienes no pusieron atención, va de nuez. Con signos de interrogación, la serie se va a llamar ¿Hasta cuándo me creerán? Este primer tema, por su contenido, lo he titulado El sometimiento es imprescindible. El sometimiento es imprescindible. Lo único que le dice a Dios de ti y de mí que le hemos creído es que le obedecemos a todos sus preceptos. ¿Puede decir conmigo? En voz alta, por favor, adolescentes, jóvenes, todos. ¿Pueden decir conmigo? Lo único que me dice a mí que le creo a Dios es porque pongo en obra todos sus mandamientos. Fuera de ahí, no hay ninguna realidad entre tú y Dios, entre mí y Dios. Escucha esto, Dios nunca pide algo al ser humano sin que antes Él dé un mandamiento, una promesa y evidencia de los dichos de su boca. De aquí que Dios espera una respuesta de aquellos o aquellas a quienes se dirige. Para darme a entender, vayamos juntos por favor al libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 12 al 29. Hechos, capítulo 26, versículos 12 al 19. Este testimonio nos va a ayudar a usted a comprender el contenido de esta serie, que yo no sé cuántas predicaciones van a hacer, pero creo que muchísimas. Aquí es cuando el apóstol Pablo se está defendiendo ante Agripa, porque a Pablo lo acusaban los religiosos de su época, de que estaba blasfemando contra Dios y que era digno de muerte. Y entonces Pablo aquí, el rey Agripa le dice, adelante Pablo, defiéndete. Y dice esto Pablo desde el versículo 1, pero vamos a leer del verso 12 al 29. Y dice en el verso 12, lo leemos en voz alta, por favor, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Dice el versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, y yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Se puede imaginar esto? Esa luz era mucho más, tenía más poder o más fuerza que el resplandor del sol. Sigo leyendo. Dice Pablo, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, se entiende él y todos los que iban con Saulo de Tarso, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Porque Pablo como que ya discernía que le hablaba una autoridad del cielo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19, por lo cual dice Saulo, oh rey Agripa, no fui rebelde, no me opuse a la visión celestial o lo que Cristo le dijo,
sino que anuncié o prediqué primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, esta es parte del evangelio, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, dice Saulo, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, porque Cristo ya le había dicho, no te van a hacer nada, persevero o me mantengo hasta el día de hoy, dando ¿qué? Testimonio, o hablándoles a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, esto se llama sana doctrina, dijeron que había de suceder. Verso 23, que el Cristo había de padecer, morir en la cruz y ser el primero de la resurrección de los muertos. Esta es la otra parte del evangelio, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Verso 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era otra autoridad y que ahí estaba, en gran voz dijo, o gritando, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Verso 25, vea cómo responde un cristiano. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, se dirige a Agripa, estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora, es decir, que desconoce nada de esto. ¿Quién? El rey Agripa. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice Pablo todavía al rey Agripa en el 27, le hace una pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le contesta Pablo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, lo puede leer conmigo en voz alta, por favor, esta parte final, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo se llama la serie? ¿Hasta cuándo me creerán? Pregunto, ¿Pablo le predicó al rey Agripa el núcleo del evangelio de Dios? ¿Cuál es el núcleo del evangelio de Dios? Muerte de cruz y resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Ese es el núcleo del evangelio. Primera de Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué es lo que tú y yo como creyentes, varones, mujeres, debemos predicar principalmente a los no creyentes? El núcleo del evangelio. Ahí empieza todo. Cuando usted le dice a su familiar, a su vecino, compañero de trabajo, de la escuela, mira, si tú crees que Jesús murió por ti en una cruz y tú crees que Dios lo levantó de la tumba al tercer día, tú eres salvo, pero lo necesitas creer. Entonces, Pablo, de su boca, de parte de Dios, lo instruyó conforme al evangelio. Porque yo le dije en mi entrada, Dios no te pide algo a ti, Dios no me pide algo a mí, si antes no me da preceptos, si antes no me instruye, si antes no me da evidencias de lo que Él instruye, sin que antes Él ya esté haciendo algo por ti o por mí. Dios no te va a pedir nada a ti ni a mí sin que antes Él nos hable o nos dé instrucción o nos dé evidencias. Por ejemplo, aquí, número 1, Pablo le predicó el evangelio. Número 2, Agripa tenía evidencia de lo que Pablo estaba predicando. Pregunto, ¿tenía evidencia? ¿Quién era la evidencia? ¿Me lo puede decir en voz alta? Pablo. Pablo era la evidencia. Él se lo dijo. Yo venía como al mediodía, un gran resplandor más que el sol cayó sobre mí, caímos sobre tierra y oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Saulo recibe el evangelio, se convierte a Dios y deja de ser un criminal y asesino que era Saulo de los cristianos, no de otros, Mataba a cristianos nada más por su fe. Y Pablo se convierte en cristiano. Entonces, repito, amada iglesia, Dios te habla a ti, Dios me habla a mí claramente. ¿Qué es lo que quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? En este caso, para alguien que en esta congregación o quienes nos hacen favor de escuchar por internet y ver, aún no han nacido de nuevo, aún no dan evidencias de ser hijos, hijas de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, tú necesitas creer en primer lugar en el núcleo o el centro de mi evangelio, que aquí el apóstol Pablo se lo predicó a Agripa en los versos 20 y 23. O el apóstol Pedro, si lo quieres anotar, se lo predicó a otros gentiles que lo estaban escuchando en Hechos 10, capítulo 10, versículos 39 y 40. Hechos capítulo 10, versos 39 40, cuando fue a la casa de un soldado romano.
O si quieres leer todo el núcleo del Evangelio completísimo y compartírselo a otros, estudia, lee el capítulo completo de San Juan 19 y el capítulo completo de San Juan capítulo 20. En el 19 está la muerte, en el 20 está la resurrección. Entonces, cuando Pablo, queriendo ayudar a Agripa para que se convirtiera al Evangelio, lo estaba animando. ¿Qué le dijo Pablo ahí a este rey en el versículo, déjenlo encuentro, porque no lo anoté aquí en mis notas? Le dijo ahí en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, pero yo quiero decirle algo. Hay mucha gente que acepta lo que dice la Biblia, pero intelectualmente. Espero no sea tu caso. Para quienes no me comprenden esta expresión intelectualmente, tú lo aceptas en tu mente, eso es intelectualmente. Tú lo aceptas en tu razonamiento, eso es intelectualmente, pero no lo has creído. Así estaba Agripa. O sea, Agripa no tenía fe en Jesús, no tenía fe en su muerte, no tenía fe en su resurrección de corazón, de dentro, no tenía esa fe. Y ahí es donde es necesaria la fe. Por eso, ¿cómo contestó Agripa en el versículo 28? Después que Pablo le hizo este cuestionamiento, después que Pablo le presenta el Evangelio, ¿cómo responde Agripa en el versículo 28? Dijo, por poco, es decir, una extensión de tiempo, una extensión de medida, como le queramos llamar. ¿Por poco qué? Me persuades, es decir, por poco y me haces creer. Por poco y me convences. ¿Vea? ¿Hacer qué? Cristiano, discípulo, seguidor de Jesús. Por poco. ¿Cuántos que me están oyendo aquí no levanten su mano? Pero todavía están en ese por poco. Pero todavía no. Su servidor hace muchos años, cuando anduvo 14 años de misionero en muchas partes de este país, me hice acompañar por un amigo de nuestro hermano Manuel que trabajaban en el mismo negocio en Guadalajara. Él no era cristiano, pero ponía a Dios en mi corazón llevarlo y me lo llevaba a algunos viajes de misionero. Y cuando llegábamos a alguna iglesia cristiana, me acuerdo de un pastor que se acerca a él y le dice, hola hermano, qué gusto verte. Y dice él, no, yo no soy su hermano. Y se queda el pastor así, ¿no? ¿Por qué no eres mi hermano? Es que yo soy de los hermanos separados, le dice. Ya no digo más para no ofender a X religión de donde él venía él. Ese hombre estuvo escuchando el Evangelio a través de mi boca, de muchos predicadores, nunca creyó. Se quedó como Agripa en el por poco, creo, por poco me persuades. Jóvenes, adolescentes que están en esta congregación y no tienen fruto de cristiano más que de manera intelectual. Es decir, buenos para hablarle a sus compañeros de la escuela de Jesús, bueno para predicarles de Jesús en sus empleos, pero no viven nada del Evangelio. ¿Habrá alguno aquí? Si habrá alguno aquí o me escucha por internet, déjeme decirle esto con cariño, con respeto. Si aún tu visión o punto de vista continúa igual que el del rey Agripa, sin comprender, sin discernir, sin entender la obra de Jesús, para que Jesús, porque es el único que te saca de las tinieblas del pecado y así ya vivas separado de todo lo injusto, todo lo inmoral y así rectifiques o corrijas tu comportamiento, tus pensamientos, tus palabras, tus hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo que necesitas es aceptar lo que dice la Escritura que hizo Cristo por ti, amigo, amiga que me estás escuchando. Pero si tú como Agripa, repito, con respeto y con cariño te lo digo, pero si tú como Agripa echas en saco roto este consejo o esta enseñanza, es decir, no tomas en cuenta tanto los dichos de la boca de Dios como la obra de Cristo, como el testimonio de Pablo de su conversión genuina, si echas en saco roto, no tomas en cuenta todo esto, me duele en mi corazón, pero te lo tengo que decir, nunca, nunca, nunca le vas a entregar tu voluntad a Dios, nunca. La fe, dentro de sus muchas definiciones, la fe dentro de sus muchas aplicaciones es un acto de entrega
mía a otro. ¿Lo puedes decir conmigo en voz alta? Es para tu bien. ¿Lo puedes repetir conmigo? La fe es un acto voluntario de mi voluntad a otra persona. Eso es la fe. Cuando tu servidor cayó de rodillas aceptando a Jesús como el único que lo podía sacar de su vida fea en la que yo vivía, en ese momento hubo un cambio radical en mí, en todo. En mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis palabras, en mis actuaciones, todo cambió. Pero ese milagro solamente lo hace Cristo. Desde luego Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Porque ahorita vamos a ver textos en este momento donde Dios hace cosas tremendas. Pero ¿qué decir de la iglesia? ¿Qué decir de los nacidas de nuevo, que se quedaron con su nacimiento nuevo y ya mi nombre está escrito en el libro de la vida? Pues estás deshonrando a Dios si ese es tu caso o el mío. Porque no es posible pagarle así a Dios, pagarle así a Cristo todo lo que hicieron por ti y por mí para que seamos iglesia. Para quien no tiene claro el concepto de iglesia, iglesia no es el local. Esto se llama congregación. Una ocasión me dijo una maestra de secundaria: oiga pastor, ¿y qué es congregación? Le dije: de acuerdo al tumbaburros, congregación es un lugar donde se reúnen X, eso es congregación. Lugar donde se reúne. Voy a ver a los Celtics de, ¿cómo se llama la ciudad? Celtics, ¿de qué? ¿Alguien sabe aquí de voleibol? De básquetbol, perdón. ¿De dónde? No. Bueno, no me llega hasta aquí, necesito un micrófono. Pero otro equipo, el que usted guste y mande. Congregación es, por ejemplo, donde juegan los charros, para irme más acá, ¿no? Donde juegan sí saben lo que son los charros, ¿verdad? No voy a pensar que son duritos con chile y limón, no. Los charros es un equipo de béisbol aquí de Zapopan. Bueno, ¿qué es congregación ahí? Es el lugar, es el estadio donde la gente llega, se sienta y ve a jugar a sus jugadores que le va a los charros. ¿Me di a entender? Entonces, esto es una congregación. Entonces, ¿qué es iglesia? Iglesia es el conjunto de creyentes verdaderos en Dios a través de Cristo. Esa es una iglesia. Esto es porque a veces no tenemos claros los conceptos. Entonces, amados, aquellos que ya somos de la iglesia, Dios tiene demandas para ti, Dios tiene demandas para mí. Ya no somos, ¿cómo lo cantábamos hace ratito? Ya no somos de este mundo. Tus planes y mis planes deben estar en el cielo. Tu esfuerzo y mi esfuerzo deben estar en las cosas de Dios. Tu entrega y mi entrega debe estar en todo lo que demanda Dios. Pero en fin, entrando aquí, retomando la enseñanza, la iglesia o conjunto de creyentes en Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Pero déjeme decirle este triste diagnóstico de estos tiempos de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy experimenta muchos tropiezos. La iglesia de hoy experimenta mucho sufrimiento. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? De los que ya son creyentes. Porque no seguimos al pie de la letra lo que Dios nos ha determinado en las Escrituras. Lo vuelvo a decir. Hay muchísimos cristianos, muchísimas cristianas alrededor del mundo experimentando muchos tropiezos, caídas por sus decisiones carnales, porque no decide conforme a la Biblia. Y de ahí muchas lágrimas, mucho dolor, mucha decepción y un montón de cosas que le podemos añadir porque no siguen al pie de la letra lo que Dios nos ha prescrito, determinado en las Escrituras. Veámoslo con los israelitas. Aprendamos en cabeza ajena. Vayamos nuevamente al libro de Números 14. Ahora vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Números 14, versículos 1 al versículo 11. Voy a leer en la versión Reina Valera. Le animo, si gusta leer en voz alta, es muchísimo mejor. ¿Qué dice el verso 1? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche
Aquí habían cerca de 700,000 hombres, varones, sin contar mujeres, ni niños, ni niñas. ¿Cuánta gente cree que estaba aquí? ¿Por qué di ese dato? Porque se puede usted imaginar de qué tamaño fue este grito, de qué tamaño fueron estas voces, de qué tamaño fue esta lloradera. No, algo impresionante. Y los únicos que aquí no lloraban eran Moisés, era Aarón, era Caleb y era Josué. Pero se puede imaginar la multitud de gente gritando. ¿Y qué hizo cerca de 1,000,000 de gentes? ¿Qué dice el verso 2? Y se quejaron. No, eso está. ¿Contra quién se quejaron? Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, vean lo que dijeron, qué insensatez. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, vean. O en este desierto, ojalá muriéramos. Y vea contra quién se quejaban, verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Digo, ¿en qué cabeza cabe? 430 años cautivos en Egipto. Vivían de sol a sol trabajando. ¿Qué digo de sol a sol? Hasta en la madrugada trabajando. ¿Qué ollas de carne ni qué nada? Les daban puras cebollas y otras cosas de comer. Estaban pésimamente mal los egipcios. Pregunto, cristiano, cristiana, ¿cómo era tu vida antes de ser hijo de Dios? ¿Cómo era? Yo sí sé cómo era la mía. Con un montón de opresión, lágrimas, menosprecios, me cerraban puertas, no tenía un empleo de un buen nivel, en todo sentido yo estaba mal. ¿Cómo estabas tú? ¿Igual que yo? No te escucho. ¿Cómo estabas tú? Mal. Dejen pedirles un chocomil con leche y mucho azúcar para que digan mal. Así estaban estos, mal. Pero vea, cuando no salimos de lo que Dios ha prescrito o ordenado en las Escrituras. Verso 4, vea qué insensatez. Y decían el uno al otro, designemos ¿qué? Un capitán, aquí quiere decir un pastor, un guía. Dice, y volvamos a Egipto. Vea qué hicieron los capitanes de ellos, vea qué hicieron los servidores de ellos. Verso 5, entonces Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros, se tiraron hacia la tierra delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. ¿Qué hicieron? Rompieron sus vestidos en señal así de dolor, en señal de indignación, como diciendo, ¿y estos qué pues? ¿Y estas qué onda? Pero también de temor, porque Caleb, Josué sabían que podía venir la ira de Dios y se los iba a alcanzar también a ellos. Sigo leyendo el versículo 7. ¿Y qué hicieron Josué y Caleb? Dice que hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, cerca de 1,000,000 de gentes, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, el Dios nos llevará a esta tierra. Aprendamos este principio, iglesia. Si tú haces la voluntad de Dios, si yo hago la voluntad de Dios, Dios te va a prosperar, Dios me va a prosperar. La condición es si le obedecemos. ¿Quieres que Dios te prospere? Por favor, no pienses en autos, ni en carros, ni en billetes, ¿sí? Dios te lo va a dar, dependiendo de qué tan buen administrador o administradora eres. Imagínate que tú eres un pésimo hombre o mujer para ser un buen administrador de un vehículo. ¿Tú crees que Dios te lo va a dar? Naranja dulce, limón partido, mi jovenazo. Dice, ¿para qué le doy a este? Nada más sale de la agencia, ya lo anda golpeando, ya lo abolló aquí, brinca los topes sin frenar. No, hijito, tú no eres bueno para carro. Ahí te doy un triciclo para que te conformes. Sigo leyendo, te voy a enseñar mucho de esto más adelante. Ahorita estoy introduciendo nada más, es la primera conferencia de esta serie. Pero en fin, sigo leyendo, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Entonces, Dios es el que te hace exitoso, no tú, no yo, no un pastor, no una iglesia, no casa de oración. No, Dios.
Pongamos nuestra fe en Dios. Dice, y nos la entregará. ¿Qué dicen estos siervos del Señor, Josué y Caleb? Tierra que fluye leche y miel. No te imagines, Betito, una vaca ahí tirando leche a morir, ¿no? O allá mi hermano Beto, un panal de miel, tirando un montón de miel de abeja. No, eso no se imaginen. Aquí las expresiones que están escritas en donde dice leche y miel, se refiere a una tierra próspera, muy próspera, eso quiere decir aquí. Por eso estos dos servidores de Dios, ¿qué le dijeron a estos rebeldes? Por tanto, ¿no sabéis qué? Rebeldes. ¿Contra quién? Contra Jehová. Ni temáis o andes con miedo al pueblo de esta tierra. ¿Qué dice enseguida Caleb y Josué? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo o el que los cuida se ha apartado de ellos. ¿Y con nosotros está quién? Jehová, no los temáis. ¿Qué dice el verso 10? Entonces toda la multitud habló de qué? De apedrearlos. Bueno, sigo leyendo y después le explico. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el versículo 11 que leímos al inicio, lo volvemos a leer y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Este pueblo de Israel, ahorita te voy a leer un montón de Biblia, bueno, quizás no lo leamos todo, quizás algunos textos nada más, pero este pueblo, al que le está hablando aquí Caleb y Josué, como nadie, cuando digo pueblo hablo de una nación, como nadie ha visto grandísimas obras, que ni usted ni yo jamás los veremos, y que nadie más lo ha visto, ellos lo vieron. Y eso es lo que Dios lo irrita, eso es lo que Dios lo enoja. Viene aquí gente, Dios los cura de cáncer y hay unos vidrios, porque como Dios ya me sanó, hay unos vidrios. Aquí ha venido gente con una mano atrás, una mano adelante, es decir, sin nada económicamente. Les dio un buen trabajo, les dio una buena casa, les dio autos. Hay unos vidrios y nos vimos, ya ni me acuerdo. Y la gente cree que se va de este lugar, se va de mí. No, ¿sabe de quién se va? De Dios, el que se lo da todo. Todo eso te lo voy a predicar con textos. Dios lanza advertencias serias contra ti, contra mí, que nunca te olvides quién te da el poder para hacer las riquezas. Ay de ti si te olvidas, vas a terminar arruinado, arruinada, porque Dios te da todo. ¿Para qué Dios te da todo a ti y todo a mí? Para que vivamos de rodillas todos los días delante de Él. ¿Qué es vivir de rodillas? Haciendo su voluntad cada día, buscándole y diciéndole, Señor, yo solo voy a honrarte a ti, no a mi naturaleza caída, no a lo que me digan mis amigotes, amigotas, no, a lo que tú me digas. Entonces, amados, para disertar todavía más sobre estos textos de por qué muchos hijos, hijas de Dios tropiezan y de ahí pasan por un montón de sufrimientos. Número uno, a este pueblo, a esta gente, Dios le había prometido a través de Abraham, desde Génesis 12:7, Génesis 17:8, que les iba a entregar esa nación de Canaán. También se los dijo a través de Isaac, Jacob, se los recordó que esa tierra iba a ser de ellos. Pero también se los dio a saber a través de Moisés, su actual pastor aquí, desde Éxodo 6:4 y en Números capítulo 13 verso 2. Les dijo, esa tierra yo ya se los di. Pero aparte de todo esto, Dios, para sacarlos de Egipto primero, después de 430 años, y que pudieran escapar de de la persecución de Faraón y de sus soldados, dice que a través de Moisés, porque quiso así Dios, que a través de Moisés se abriera el mar rojo. Le dijo, tú levanta tu manto y yo lo abro. Y dice ahí en Éxodo capítulo 14, versos
21-22, que por un recio viento oriental, dice que se abrió el mar. Una pared aquí, otra pared acá, pasaron en seco. Y fue desde la madrugada hasta el amanecer, horas y horas deteniendo. Imagínate esta pared del lado derecho, una pared de agua, de este lado izquierdo otra pared de agua, y aquí pasó en medio, más o menos 1 millón de gentes. ¿Tienes idea de esa grandeza, de ese milagro? Pero Dios hizo más milagros. Cuando Dios les dio de comer en el desierto, ahí en Éxodo 16, 13 al 15, Éxodo 16, 13 al 15, ahí les dio codornices, ahí les dio maná, que era un alimento como de hojuelas con maíz, eso dice Éxodo 16, 31, pero también Dios les dio agua para beber en el desierto, eso dice Éxodo 15, 22, 27, pero también dice Deuteronomio 29, 5, que durante 40 años que estuvieron en el desierto, sus vestiduras no se envejecieron, ni se les gastó el calzado. Sin mencionarte las tremendas plagas que Dios envió a Egipto para que Faraón finalmente dejara ir a los israelitas, que está ahí desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo 11. A ver, esas grandes obras, ¿tú las has visto? Yo no las he visto. Esta gente de Números 14 lo vio, ahí estuvo. ¿Y cómo es posible que no le creían a Dios? Nos podemos contestar, nos podemos responder. Por eso él dijo aquí en el versículo 14, Jehová dijo a Moisés, versículo 11, perdón, de Números 14, verso 11, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Sabe qué quiere decir irritar aquí? Quiere decir escarnecer, menospreciar, desechar. Eso está terrible de parte tuya y mía. Dios te dice, tú eres mi hijo, ¿te quieres casar? Tiene que ser cristiana tu mujer. Y ahí está el hijo rebelde, no, yo con la que me guste. ¿Qué está haciendo ese hombre que es cristiano casándose con una mujer no cristiana? ¿Qué está haciendo? Se lo estoy diciendo. Lo está menospreciando, lo está desechando. Por eso el Señor molesto, aquí dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Aquí no me creerán significa no estarán firmes, no serán fieles, no permanecerán en mis mandamientos. ¿Hasta cuándo? Es una expresión de medida de tiempo. ¿Hasta cuándo? Y sigo leyendo el verso 14, dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. La palabra señales significan manifestaciones claras y perceptibles que no se pueden negar, o hechos que exceden los límites regulares de la naturaleza. Las grandes obras de Dios, ¿qué eran? ¿Qué eran? ¿Sí captó o no? ¿Sí está aquí? ¿Sí está usted aquí? ¿Qué eran? Grandes señales, hechos que no tenían explicación humana. A ver, dígame, ¿qué explicación tiene que una de las plagas, el río se haya llenado de sangre? A ver, dígame, ¿qué explicación tiene? Aún hubieran ido los científicos de la UNAM, o los científicos de Cambridge, o los científicos de, qué sé yo, las mejores universidades del mundo, y hubieran hecho pruebas al agua. Sí, hubieran dicho es sangre, pero ¿de dónde salió? No sé, porque los peces ahí están, no se murieron, no los desbarató nada. O la otra plaga, cuando entraron un montón de ranas. Bueno, aquí en Cantarranas, Ocotlán, pues sí, ¿verdad? Pero el montón de ranas que se metieron hasta las ollas donde cocían el pozole las egipcias. Y lo más tremendo, esas ranas entraron a las casas de los egipcios, no de los israelitas. Y les puedo describir todas las demás plagas. Pero lo impresionante, ¿usted ha estado en el mar? ¿Cuántos han estado en el mar? ¿Usted ha intentado separar el mar así? ¿Te ha entrado a nadar y dice, voy a separar esta parte del mar para acá y esta para acá para que mi niña nade ahí? ¿Usted lo ha podido hacer? Esas señales, esos grandes hechos que no tienen explicación de ningún científico, de ninguna ciencia,
a estos israelitas no les ayudó de nada, de nada, de nada. Yo quiero decirte, cristiano, yo quiero decirte, cristiana, y es también para mí, Dios quiere ver en ti, Dios quiere ver en mí cada mandamiento que nos ha enseñado. Te lo vuelvo a decir, cristiano o cristiana, y eso es para mí. Dios quiere ver en ti, Dios quiere ver en mí cada mandamiento que nos ha enseñado. Y a la vez, también quiere ver en nosotros expectación o interés en lo que nos ha prometido. Quiere ver en ti, quiere ver en mí qué expectación o interés en lo que nos ha prometido. Por ejemplo, San Juan 14:1, ¿me puede acompañar allá, por favor, para ilustrar esto que dije al final y quedar todavía mucho mejor en su entendimiento? San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Leo en la versión Reina Valera. Le animo a que lo leamos juntos en voz alta. ¿Cómo dice el verso 1? No se turbe, no esté con estrés, no esté preocupado, no esté inquieto, no se turbe, ¿qué? Vuestro corazón, desde tu razonamiento, tus emociones, tu voluntad, no se turbe. ¿Qué dice enseguida? Creéis en Dios, o sea, tienes firme convicción en Dios. ¿Y qué dice Jesús? Ten firme convicción también en mí. Leamos en voz alta el verso 2, por favor. ¿Cómo dice? En la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Sabe qué quiere decir moradas aquí? Residencias. Muchas residencias hay. Si así no fuera, ¿qué dice Jesús? Yo os lo hubiera dicho. Es decir, no hay cielo, no hay reino de los cielos, aquí te vas a quedar. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Si no fuera así, si no hubieran casas para ustedes en el cielo, yo se los hubiera dicho. ¿Qué dice enseguida Jesús? Voy pues ¿qué? A preparar lugar ¿para quién? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Yo soy, diga, para mí. Sigo leyendo, voy a preparar lugar para vosotros. El verso 3, por favor, leamos todavía en una voz más alta. ¿Cómo dice? Si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. Pregunto, ¿estás esperando a Cristo? 4 o 5. Bueno. ¿Y cómo es tu esperanza? ¿O cómo es tu espera? ¿Expectante? Y la mayoría, va a venir Cristo. Va a venir. Caray, ni lo sabía. Aquí este canto de no de este mundo, no sé qué, dice ahí, ya se me olvidó la letra y lo he cantado un montón de veces. Ahí lo cantamos una y otra vez. Y hay veces que sin ofender a nadie, pero los que lo cantamos, nada más lo cantamos. Yo quiero decirte, amada iglesia, si algo buscamos con todo nuestro corazón, los servidores de esta congregación, es que todo lo que hacemos aquí esté empapado de la Biblia. Todo lo que esté aquí, cantar, predicar, orar, todo lo que hacemos con jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera, que esté empapado de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Que tu corazón sea edificado, que tu vida tenga una palabra, aunque no la creas nunca, pero esa es nuestra intención, porque te amamos, porque te queremos bendecir. El que no lo acepte, bueno, paciencia. A mi Jesús lo menospreciaron miles de gente. ¿Ha leído los miles que les daba de comer? Más o menos en 3 comidotas que les disparó, comieron como 60,000 gentes. ¿Quieres saber cuánta gente se convirtió a Jesús cuando Él se fue al cielo? Búsquelo ahí en Hechos capítulo 1 de los versos 9 al 11. Solo se convirtieron 120. Es terrorífico. El maestro de maestros, el predicador de predicadores, el que hizo los más grandes milagros en la tierra, no le creyó el hombre. Eso es terrible. Por eso Dios sigue diciéndote a ti y a mí hasta hoy, no solo los de esta congregación, los que nos ven y escuchan en todas las congregaciones del mundo, y quienes no nos escuchan, nos sigue diciendo, ¿hasta cuándo me van a creer? Amados, Dios mandó a su Hijo a morir, no para que sigamos en nuestros mismos rollos. ¿Sí se entiende la palabra rollos o actividades vanas? No, Él nos salvó para que brillemos, Él nos salvó para que seamos luz donde vivimos. Él nos rescató de las tinieblas. Tinieblas es corrupción moral y espiritual.
a su luz admirable. ¿Qué es su luz admirable? A una vida totalmente separada de donde tú y yo estábamos. Pero hasta que no le creamos, seguimos prácticamente casi igual. Casi igual. Y quienes de mis estimados, amados amigos, amigas que vienen a esta congregación y todavía no reciben el Evangelio de Dios. El núcleo ya te dije cuál es. Y el Evangelio de Dios son todos los mandamientos, todos los preceptos de Dios. Pues seguimos igual. Pero te doy un texto aquí para corroborar y sobre todo para fundamentar mi comentario que hice hace unos minutos atrás. Vayamos juntos, por favor, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 21, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 21. Voy a leer este texto en la versión Reina Valera actualizada de 2015. Si gusta seguirme en su versión bíblica que tenga usted, en esta versión dice así: este es el pueblo que yo he formado para mí. Ellos proclamarán mi alabanza. Esto lo dijo los judíos, pero esto también es para ti, para mí. ¿Para qué Dios nos hizo sus hijos? ¿Para qué Dios nos hizo su iglesia? Para que le proclamemos su alabanza. Amados, sin obediencia a Dios, tú y yo no le proclamamos alabanza. ¿Qué es alabanza? Dentro de las muchas definiciones: exaltación, honor, honra. ¿A cuántos de nosotros nos dicen en la escuela: tú eres diferente a los demás alumnos que tengo? ¿A cuántos les han dicho? ¿Solo a mis hijas? Sin jactancia. Yo iba a todas las reuniones de padre de familia de mis hijas y más de un maestro me dijo: oigan, ¿ustedes de qué religión son? Así me decían los maestros de mis hijas. Cristianos. Ah, por eso. Son con las únicas que no tengo problemas. Los demás son bien rebeldes. Maestros de escuela. Una vez un psicólogo de la UDG, mi hijita estudió la prepa en la UDG, un psicólogo me dijo eso: oiga, ¿cómo le hago con mi hijo? Un psicólogo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le hago con mi hijo? Le digo, ve por la leche, y me hace unos berrinches. Y yo tengo que ir por la leche porque me hace enojar. Yo le digo, pues que crea en Jesús, maestro. Él era psicólogo. Pero es que yo me lo terapeo. Con todo respeto, psicólogo, eso no ayuda. El cambio radical de conducta y carácter solo lo hace Cristo, no la psicología. La psicología ayuda en otros aspectos, pero para las cuestiones importantes de la humanidad, solo es Jesús. ¿A cuántos les han dicho en su trabajo ustedes que trabajan? No que yo no trabaje, yo trabajo más que todos ustedes, aunque espero no se molesten algunos por ahí que ya se han ofendido y dicen: ay, sí, el pastor trabaja más que nosotros. Bueno, aunque usted no lo crea. ¿A cuántos de ustedes en sus empleos les han dicho: ay, qué bien portado eres? ¿A cuántos les han dicho? Gloria a Dios. En los empleos que tenía, las secretarias me decían: ay, Arturo, qué bonito carácter tienes. ¿Por qué eres así? Porque soy cristiano, tal vez, así decía yo. ¿Cuántos patrones están contentos con ustedes? ¿O cuántos dicen: ay, ¿a qué horas corro a este? ¿Cuántos están contentos sus patrones con ustedes? ¿Me voy explicando? Amados, el evangelio se manifiesta en casa, desde casa ahí se empieza a manifestar. En la escuela, en el trabajo, con la sociedad. ¿Te ha tocado ver ancianitos, ancianitas que van en sus sillas de ruedas o no pueden subir una banqueta? ¿Te ha tocado? O peor aún, que se caen. O no un ancianito, alguien cualquiera, joven, no sé. ¿Y qué has hecho? ¿Has corrido y lo has levantado? ¿Lo has auxiliado? Mira, tú necesitas en verdad hacerte un estudio profundo, y no solo ahorita, diario. Porque si Dios está reclamando más que nunca a su iglesia, porque a los incrédulos, ¿qué les va a reclamar? Pues no lo quieren creer. Es: ¿hasta cuándo me van a creer? Y te di un texto base, hay muchos, pero repito, yo solo estoy introduciendo esta nueva serie. Sigo con mi enseñanza. Cristianos, cristianas, Dios nos sacó de nuestra anterior condición espiritual para que nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro comportamiento o qué hacer diario sea totalmente opuesto. Es decir,
Una vez en Cristo, todo varón, toda mujer que levantaba muy en alto su voz, es decir, era un gritón, una gritona. Ahora al expresarse este varón, mujer, debe expresarse de una manera amable, educada, cortés, agradable. El quejumbroso, la quejumbrosa, varón, mujer, ahora debe estar satisfecha, satisfecho, contenta, contento con lo que tiene, la condición en la que se encuentre. El insumiso, la insumisa, ahora debe estar subordinado, subordinada, es decir, se sujeta a sus autoridades, primero en su casa y después en todo lugar. El negligente, flojo, irresponsable, varón, mujer, ahora es un varón, mujer, trabajador, empeñoso, diligente. El varón o la mujer murmurador, ahora guarda su boca para no hablar mal de su semejante. Ahora lo disculpa cuando su semejante comete una falta. Ahora lo defiende. ¿Cuándo es todo este proceso? Cuando ya está creyéndole a Dios. Pero ¿qué decir de los hombres o mujeres avarientos, avarientas, escasos, que no sueltan el peso aunque sude el águila? Ahora es un varón, una mujer dadivoso, generoso, desprendido. O el hombre o la mujer preocupado, toda estresada. Ahora manifiesta serenidad, calma, sosiego, tranquilidad. ¿Va captando la enseñanza? Y es una introducción de los muchísimos y muchísimos temas que Dios ya puso en mi corazón. ¿Hasta cuándo le vamos a creer, amados? Dios es el Todopoderoso. No es. Bueno. El domingo que viene, si Dios me da vida, te lo voy a predicar. Para que lo veas con escrituras, que Él es el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, ¿por qué no le crees? Pero te voy a hablar de un montón de temas que Dios ya puso en mi corazón. Y ya dependerá de ti y también de mí si finalmente le vamos a creer. Pero te leo 2 textos más aquí para enriquecer más, fundamentar mucho mejor esta parte de la enseñanza. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 en la versión Nueva Biblia Viva dice: pero ustedes, se refiere a los cristianos, cristianas, son una familia escogida. Son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró. Y ahí te voy, ¿para qué? Para que anuncien sus obras extraordinarias. Es decir, ¿eras un quejumbroso? ¿Ahora qué eres? Un varón o una mujer que está contento, satisfecho con lo que Dios te da. Entonces, ¿para qué Dios nos hizo su iglesia? Para que anunciemos sus obras extraordinarias. ¿A través de dónde? Tú y yo lo anunciamos. Pues de nuestro temperamento, de nuestro carácter, comportamiento, de nuestros hechos. Tito capítulo 2 verso 14. Tito capítulo 2 verso 14, te lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Él se refiere a nuestro amado Jesús. Dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Aquí ponme atención, eso es para ti, para mí. Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Para qué somos el pueblo de Dios? Para que totalmente seamos gente comprometida a hacer buenas acciones. ¿Cuándo tú y yo vamos a hacer buenas acciones? Todos los días, en todo lugar, como nos vaya cada día. ¿Cuándo? Hasta que le creamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra en ti y en mí. ¿No así dice la carta de Filipenses? Espero no equivocarme, capítulo 2, versículo 11. Espero no equivocarme, pero por ahí está. Acá nos dice que Dios pone el querer como el qué. ¿Como el qué? El hacer. ¿Qué es el querer? Que te inspira, te pone algo dentro de ti. Te hacen algo y vas a abrir la bocota otra vez, a hablar mal del hermano, la hermana, o del vecino, el compañero de trabajo, etc. Vas a hablar, te pone el querer, te dice: ¿a dónde vas, hijo? ¿Qué no ya te enseñé? Que ahora hables bien, los defiendas, ores por ellos.
Ese es el querer. ¿Qué es el hacer? Que Él con el poderoso Espíritu Santo, una vez que tú ya te determinas a ya no hablar mal de la gente, sino hablar bien, Él te da el poder para que hables bien. ¿Quieres salir? Y tú dices, no. ¿Quién te dio la capacidad para que ahora seas una persona conforme al corazón de Dios? Él mismo. Y ahí tenemos que meternos esto primero en nuestro razonamiento. Por ahí empieza todo. Empieza por la comprensión, el discernimiento. Después baja al corazón. En el corazón, ahí ya está tu voluntad. Y una vez que entra a tu corazón, todo lo que Dios nos va enseñando, o a mí, es cuando ponemos por obra su voluntad. Que en casa, no sé, tú estás trabajando y tu esposa te dice, oye, ¿y cuándo vas a hacer esto? Antes de que explotes y le digas, oye, espérame que termine con esto, ¿no? Porque ¿a cuántos maridos nos pasa? Estás ahí, ¿no? Arreglando el baño, ayudándole a barrer, trapear, no sé, hacer cosas en la casa y, oye, quiero que salgas a comprar esto. Y pues oye, calmantes montes, ¿no? Espérate. ¿Cómo es que en vez de contestar de manera áspera, en vez de contestar de manera que insulte a tu esposa, tú dices, sí, mi vida, nada más déjame, quito el mandil para no ir con el mandil a la tortillería. Ahorita voy. ¿Quién es que te hace así? O a mí así. Pero es hasta que le creemos a Dios, amados. La fiesta no la llevamos en paz. Otra expresión coloquial de este país, la fiesta no la llevamos en paz, en casa, en cualquier lugar, hasta que no le creemos al Señor. Entonces, yo quiero decirte que Dios nos está instruyendo y nos va a seguir instruyendo, tanto en los atributos de Él, en nuestros deberes como su iglesia, como sus servidores. Nos estará revelando muchas promesas y esto solo tiene un propósito, solamente tiene un propósito, que tú y yo caminemos en sus preceptos. Cuando tú y yo caminemos en sus preceptos, brillaremos. Y no es con nuestra luz o nuestro brillo, no. Es Jesús en nosotros, que nos hará brillar. Y entonces te lloverán las bendiciones de todo tipo. ¿Eres profesionista? Se van a enterar empresas, no de este país, de otros países. Oye, yo me enteré que eres bueno para esto, yo me enteré que eres... ¿Cuánto te pagan ahí? No, pues aquí nada más me dan $1,000. Vente, yo te doy 10,000. Y tú vas a decir, ¿what? No, es que es el Dios que tenemos. Es el Dios que tenemos. Por eso Dios dijo, busca primero, en primer lugar, antes que cualquier cosa, mi reino. ¿Qué reino? Donde Él vive, donde Él gobierna, donde Él dispensa sus favores, ese reino. Y mi justicia, es decir, manifiesta equidad, hijo mío, hija mía. ¿Qué es equidad? Darle a cada quien lo que le corresponde, lo que le pertenece, obediencia a tus padres, respeto a tus padres, a tus prójimos, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Por el contexto, casa, comida, vestido y todo lo que ocupes de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Te lo voy a añadir o te lo voy a ir agregando. Eso quiere decir añadir. ¿Cuándo sucede eso, amados? Cuando le creemos a Dios. Tú ya no tienes que vivir estresado, estresada. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ya me acabé las 20 uñas que tengo. Se comió las 10 de los manos, se comió las 10 de los pies y no encuentra respuesta. Tu respuesta está en Dios, pero empieza por creerle. Termino con este texto que está en Jeremías 29:11. No necesitas buscarlo. Termino con este texto que está en Jeremías 29:11. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Aquí Dios te está hablando a ti y a mí. Dice, yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles, atiéndeme por favor, amada iglesia, un futuro lleno de esperanza. Termina diciendo en esta versión, yo, el Señor, lo afirmo. Pregunto, ¿Dios miente? Yo que lo he vivido por más de 30 años, yo te puedo decir con certeza, Dios nunca me ha mentido a mí. Dios nunca me ha dejado avergonzado a mí. En nada. Pero está condicionado a creerle a Él.
Cuando uno hace la voluntad de Él, wow, wow, wow. Aquí asistían unos hermanos que porque ellos quisieron se fueron de acá, pero Dios los sacó de todas sus miserias en las que vivían aquí. Pero era una miseria impresionante, pero ellos quisieron irse y yo respeto. No son míos, las ovejas son del Señor. Pero ese matrimonio cuando se fue de aquí, estuvo aquí varios años. Me dijo, pastor, yo no sé por qué esta gente, no sé a quiénes de ustedes se referían. Yo no sé por qué esta gente no diezma. Mire, mi marido era bien tacaño. No me soltaba ni una prenda de vestir de la tienda, todo era de segunda. Y él ganando harta lana, ¿eh? Él me llevaba a la ropa de segunda, a los zapatos de tercera, en fin. Dice, pero mi marido un día le cayó el 20 y empezó a diezmar. Y después de diezmar me dijo, arréglate mujer, te voy a llevar a Liverpool. Dice, no hombre, ese día hasta me desmayé. Siempre me llevaba al tianguis de Ocotlán para ver qué garrita encontraba yo ahí de a 20 pesos. Y me lo dijo ella un día, vino antes que su marido, se congregó. Se vine para decirle este testimonio de mi marido. Ellos estuvieron años aquí, Dios los levantó, los bendijo mucho. Finalmente ellos por su voluntad quisieron irse, donde quiera que estén, Dios los siga bendiciendo. Pero él me dijo, ¿por qué hay tanta gente agarrada en esta congregación? De quienes hayan hablado, yo no sé de quiénes hablaron. Le dije, porque no le han creído a Dios. El día que le crean a Dios, la chequera va a estar lista, la cartera va a estar suelta. Hermana, tráigame 5 botes porque no entra ahí mis diezmos de tanto dinero que le traje al Señor. Para hablar de eso. Pero con textos bíblicos se los voy a predicar. Porque muchos falsos maestros de la Biblia dicen, ya no es los diezmos de ese tiempo. Pues no, pero hay que dar el 20%. ¿Cuántos quieren dar el 20%? O el 30%, o el 40%. ¿Cuántos quieren dar eso? Dicen los más de Monterrey, ¿verdad? No, mejor con el 10, pastor. Está bueno, pues. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, para orar, darle gracias a Dios? Y espero que a través de todo lo que el Espíritu Santo, a través del Señor nos habló, hayan comenzado una obra en usted, si usted lo necesitaba. Si usted ha sido obediente, gloria a Él, qué bueno. Pero si usted no le ha creído a Dios hasta aquí, entonces sí le animo a que ore conmigo y le diga, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te agradezco, Señor, por este mensaje, esta palabra, esta enseñanza, Señor, esta conferencia. Si te habló a ti, dile, gracias, Señor. Gracias. Porque sí es cierto, yo no he creído en tu evangelio. Yo todavía no tengo la evidencia de ser un hijo tuyo, una hija tuya, pero porque no he dejado entrar a mi vida. De corazón, intelectualmente sí, hasta lo repito, se lo digo a mucha gente, pero de verdad, en espíritu y en verdad, no he dejado entrar a mi corazón. Dile conmigo, si es tu caso, dile que mi Señor Jesucristo subió a la cruz con todos mis pecados, subió a la cruz con todos mis pecados, para que a través de su sangre, de manera inocente que Él derramó en la cruz, cada uno de mis pecados fuesen borrados. Y gracias porque tú lo levantaste de la tumba al tercer día. Y al ser levantado de la tumba, tú ahí me diste mi justificación, el ser declarado o declarada sin culpa delante de ti. Pero también a través de Cristo Jesús, tú haces esta promesa, que yo seré un varón, una mujer justo. Ya no más seré el varón, la mujer injusta, injusto. Ya no más seré una hija, un hijo, seré un marido, una esposa, seré un empleado, un empresario, seré un profesionista, seré un servidor de Dios justo, como a ti te agrada, Señor. Pero si usted le ha desobedecido, ya es su hijo, ya es su hija de Él, y usted le ha desobedecido en mandamientos, preceptos, dígale, Señor, aquí estoy dándote gracias por venirme a hablar, a revelar. Que es necesario que yo te obedezca en todos tus mandamientos, en todos. Dígale a Él, Señor, libérame de esta rebeldía que hay en mi corazón hasta el día de hoy. Líbrame de esta rebelión que hay en mi corazón. Sálvame de esta rebelión en la que estoy hundido, por la cual no te he obedecido a ti, Señor. Líbrame de mi rebelión y ayúdame a vivir tus preceptos en los que yo no había creído antes. Y Señor, finalmente, gracias.
porque yo sé que todo lo que has dicho en tu palabra, sea un mandamiento, sea una promesa, en cuanto yo los empiece a creer, en cuanto yo empiece a caminar en ellos, yo veré tu favor sobre mí. Yo veré tu favor sobre mí. Y todo aquello que me hacía falta, el gozo, la paz, la provisión de todo tipo, sanidad, gozo, alegría, aún recursos materiales, dinero, mejor empleo, mi negocio va a crecer. Pero todo esto no lo voy a hacer por cosas materiales, lo haré porque tú eres digno de que te honre, tú eres digno de que te crea, tú eres digno de que te obedezca. Pero yo lo veré porque lo puedo ver en las Escrituras. Todo varón y mujer que caminó contigo, tú lo prosperaste grandemente. Así es que, Señor, vengo con todo mi corazón a rogarte, a suplicarte. Ayúdame, ayúdame. En Cristo Jesús te lo pido, Señor.
Señor, de todo corazón, Señor, de todo entendimiento, Señor. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Pero gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, Señor. Y que nos autoexaminemos y veamos nuestra condición espiritual en ti, Señor. Y que no continuemos más en esa condición, sino, Señor, cambiemos, Señor, lo que haya que cambiar de nuestras vidas, Señor. Porque te tenemos a ti, Señor, todavía, Padre. Tu mano, Señor, está ahí, Señor. Gracias, Padre, porque aún, Señor, sobre todo, Señor, tú estás a la puerta, Señor. Gracias, Padre, por ser un Dios de amor, de misericordia, Señor. Dale las gracias a Él. Dile, perdóname, Señor, pero gracias, Padre, porque aún tengo, Señor, esa entrada hacia contigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su misericordia que aún está aquí. Dios le bendiga, hermanos. Váyase tranquilo, váyase confiado en el Señor, ¿verdad? Y cualquier cosa, aquí estamos, y si Dios quiere también, el miércoles nos vemos aquí a las 7 de la tarde. Cuídese mucho, nos vemos, Dios le bendiga.